y a su esposa. Tengo años conociendo esa familia. Antonio y yo no nos conocimos en una iglesia adventista, siendo adventistas los dos, no. Nos conocimos en la universidad. No cogimos la misma carrera, pero ustedes saben que en lo básico mayormente nos encontramos ahí creo que su esposa ya estaba casi terminando cuando yo entré. Es decir, que ella no lleva la milla en cuanto a graduación. Dios te bendiga, mi hermano, a ti y a tu familia. Y lo más importante, lo que más me llena de alegría no es que terminemos la carrera, es que todavía estamos en la carrera espiritual. Amén. Porque son muchos los que empezaron en aquel entonces, que hoy ¿qué? No están. Y para el fin y al cabo, hermano, la mejor carrera del mundo es esta. No es que usted no estudie, gradúese, si usted puede ser donde Dios lo mande, haga usted eso. Pero al final y al cabo, la carrera, todas las cosas de esta tierra va a perecer, pero las cosas de Dios van eternamente. Amén. Ustedes saben, hablaba con la joven ahí atrás, con respecto a estos grupos. Hermano, a veces, y eso no es cuestión de juzgar, hay hermanos que se acomodan mucho al confort de las iglesias. Lo digo por la mía. Allí en mi iglesia no había aire acondicionado, había abanico. Y el aire ese año ya todo el mundo estaba... Pero antes no había aire acondicionado. Ya arreglaron los aires. Las iglesias pequeñas sí, hermanos, esos desafíos que Dios nos hace con iglesias así como esta, son donde verdaderamente se sabe quién es bueno en la mano de Dios. ¿Saben por qué? Porque es un desafío usted ganar este sector. Es un desafío usted orar por este sector. Es un desafío con mucha carencia que no hay una iglesia grande. Si hubiésemos estado en una iglesia grande, un inversor, ¿verdad? Que por lo menos mueve los abanicos, hubiéramos estado cómodos. Y la comodidad es buena. Pero, hermano, para alcanzar a otro, Dios nos pone en situaciones a veces un poco difíciles para moldear nuestro carácter. Amén. El anciano de aquí ahora tiene que orar más que el que está cómodo. Porque dice, bueno, aquí lo primero es que hay que hacer un levantamiento. ¿Cuántas viviendas hay en este sector? Eso es lo primero que tiene que hacer el pastor, el primer anciano y el director de obra misionera. ¿Cuántas viviendas hay? ¿Cuántas familias componen este sector? Y después que hace ese levantamiento, ¿cuántos niños hay en el sector? ¿Cuántos adolescentes hay en el sector? ¿Cuántos adultos hay en el sector? ¿Cuántos envejecientes hay en el sector? Entonces, en base a esos datos, entonces la iglesia tiene que hacer un programa para alcanzar a cada índice de esos personajes que yo dije. Bueno, no se puede proyectar, ¿no? Pero creo que la mayoría de los hermanos ven. Sí, ese. No se puede proyectar por la falta de luz. Pero Está bien, tranquilo. Algunos lo ven ahí. Está bien. Entonces, ¿qué no va a qué? Esos son consejos que estoy dando a ustedes como iglesia, lo dije. ¿Qué le va a ayudar a esto? Otra cosa, si el pastor no puede estar, el primer anciano o un anciano que venga y participe en las reuniones de la Junta de Vecinos. ¿Por qué? Porque eso le va a dar a dar a conocer que nosotros estamos aquí, ¿verdad? La iglesia está aquí y cuando se abre un club o una calle por ahí, la gente va a decir, no, esa gente son de la iglesia adventista, se vienen a la reunión aquí de la Junta de Vecinos. Entonces, en base a esos datos que yo le dije, entonces la directora de niños dice, bueno, en el sector hay 100 niños. Ya el verano está adelantado ahora, pero para el próximo verano se puede ver una escuela de verano aquí para los niños del sector. Y todos esos niños que no conocen el evangelio, van a venir y ahí se les predica. Cuando usted sepa, hay 300 jóvenes, adolescentes en la iglesia. Bueno, tenemos un programa de una charla de una semana de cómo evitar los conflictos, los antisociales, las cosas para no caer en los vicios. Mano, y la iglesia se va relacionando.
día a día con la comunidad, y eso le llama el evangelio de qué? De la comunidad. Bien, hermanos, vamos a analizar un tema. No es el tema que teníamos por falta de luz, pero todo, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Amén. Amén. Y vamos a analizar una parte de la Biblia, y es la rebelión y la consecuencia de la rebelión. No es un secreto para nadie, y usted lo ha leído en la palabra de Dios, que el pecado empezó ¿dónde? Desde el cielo. En el cielo. Algo incomprensible para la mente humana, de que el pecado haya surgido en un ambiente perfecto, en un ambiente donde se respiraba la paz, pero sobre todo que el pecado se haya revelado delante de las tres personas más importantes de la creación, que es Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Por eso dice el apóstol Pablo que es que un misterio. Pero se reveló. Ah, ¿por qué se reveló? Hay algo, es cierto que es un misterio, pero hay algo que Dios creó en el ser humano, en los seres creados. Porque no solamente los seres humanos fueron creados, sino los ángeles, incluyendo Lucifer. ¿Dónde nosotros podemos ver eso en la palabra de Dios? Cuando Ezequiel capítulo 28 dice, el día que tú fuiste creado. Es decir, Lucifer no es un Dios, sino un ser creado igualito que Adán. Igualito que Adán, un ser creado. Un ángel, y Adán es un ser humano. Entonces, hay algo, gracias, hay algo que Dios hizo en los seres creados, y fue el siguiente. ¿Saben cuál fue? ¿Cuánto me dice? Vamos a ver, aquí vamos a aprender muchas cosas. ¿Qué hizo Dios en los seres creados? Recuerden que Dios hizo la creación por parte. Dios. Jesucristo y Espíritu Santo son eternos. No tienen principio ni tienen fin. Han existido por toda la eternidad. Ellos tres solamente. Tres. Ahora, Dios en su amor dio, porque Dios es un Dios tan amoroso, que Dios compartió su gloria para hacerse creado. Y creó a los ángeles, entre ellos los querubines, los serafines, los ángeles normales, como ustedes le dicen, un sinnúmero, entre ellos a Lucifer, para compartir su gloria con esos seres creados. Ahora bien, Lucifer, Dios lo creó con el libre albedrío como todos los ángeles. El libre albedrío es la facultad que Dios hace en los seres creados, tanto ángeles como humanos, de que usted decida a quién seguir y no seguir. Y que Dios respeta esa decisión. Muchos teólogos, tanto adventistas como fuera de la iglesia adventista, dicen que Dios se tomó ese riesgo. Se lo tomó y usted ve la consecuencia. Ahora, Lucifer y todos los ángeles tenían esa facultad de creer en Dios y no creer en Él. Porque Dios no crea robot, sino que Dios crea seres que le siguen a Él por amor, por voluntad propia, por lo que Él es. Ahora, Lucifer se rebeló. Ahora, ustedes nunca se han preguntado. La palabra de Dios es clara con eso. ¿Por qué Lucifer no se rebeló contra el Espíritu Santo ni contra el Padre? ¿Por qué contra Jesucristo? ¿Por qué contra Jesucristo? Una buena pregunta, ¿verdad? ¿Saben ustedes por qué? ¿Alguno tiene la respuesta?
¿Por qué no contra el Espíritu? Claro, ahora hay un sinnúmero de doctrina que está hablando en contra del Espíritu Santo, en contra del mismo Padre, pero la cuestión era con el Hijo. El asunto es, ustedes saben que Dios es tan grande, Dios es tan poderoso, que su criatura no lo entiende. Y para que los ángeles pudieran entender a Dios, Jesús se hizo como un ángel. No es que Jesús es un ángel, Jesús es Dios. ¿Quién es el ángel Miguel? Jesús. Entonces, Lucifer, vio a Jesús como el ángel Miguel y no como Jesús el Dios. Y dice la sierva del Señor, el deseo de toda la gente, que Dios se reunía con su Hijo y Lucifer se sentía ofendido porque dice, pero ven acá, ¿por qué todos los secretos Dios se lo confiere al Hijo y no a mí? Porque Satanás nunca vio a Jesús como Dios. Y eso lo dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 4. En las 3 tentaciones, Satanás dice, eso en griego quiere decir, si tú eres, ¿sabes lo que significa esa palabra en griego? Si tú te sientes, si tú crees que tú eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Conviértela en pan. Satanás, aún con su caída, tuvo duda de la divinidad de Cristo. Y eso mismo hizo con los escribas y fariseos. Por eso cuando Jesucristo dijo, para que sepa que el Hijo del Hombre puede perdonar pecado, a ti te digo te perdono, ellos decían que era una blasfemia, una herejía, porque Satanás inculcó en la mente de los hombres que Jesús no era Dios. Y ahí en el cielo, Lucifer dice, pero si este es un ángel igual que yo, ¿por qué merece tanto honor, tanta gloria? Y ahí viene la envidia y el deseo de ser grande. Me subiré al monte y seré semejante a que tome en cuenta esa palabra. Si le está diciendo semejante, es porque no es igual a él. Él aspira a llegar, pero nunca la criatura va a ser más grande que el creador. El que construyó esta casa, el que hizo toda esta casa, usted no puede saber más que el que la construyó si usted vive en esta casa. Y Satanás se rebeló y ahí violó la ley de Dios. Luego, otra cosa que nosotros a veces malinterpretamos de la Biblia, mucha gente dice, y Dios mandó a Satanás para la tierra. Cuando usted dice eso, que Dios mandó a Satanás para la tierra, usted está diciendo que Dios no mandó ese diablo para acá. Sí. Entonces, ¿usted no cree que Dios es amor? Dice la Señora en la historia de la redención, que Satanás fue mundo por mundo, y el único que cayó en su trampa fue él. Pero que la misma Biblia dice que ¿cómo es que dice? Dios que da a interpretar que lo mandó a la tierra. La misma Biblia, pero uno tiene que entender que fue echado, fue arrojado. Fue arrojado a tierra. A tierra, exacto. Entonces, pero esa palabra tierra ahí significa muchas cosas. No significa que exclusivamente fue mandado para Adán y Eva. yo lo entiendo así, como usted dice. De hecho, cuando él llega aquí, Dios le dijo a Adán y Eva, hay un enemigo. Eso lo dice el Espíritu de profecía. Hay un enemigo. Y Dios le dio la advertencia. No fue difícil la prueba que Dios le puso a Adán y Eva. Porque, hermano, a usted que le den un árbol, un jardín con todo perfecto, con toda clase de frutos, y que a usted le digan, de ese fruto, pueden comer de todo, menos de ese. Eso no es una prueba difícil. Pues hermano, no es interactivo el tema. No, pero es bueno. Pero, Es bueno. Se entiende que el jardín del Edén fue Dios lo creó aquí en la tierra. Sí. Y cuando la Biblia utiliza el término y fue arrojado a la tierra,
y, o sea, a la Tierra, se está refiriendo a la Tierra de aquí, al planeta, y cuando el mismo Jesús dice, yo mismo vi a Satanás descender con un rayo, aludiendo a cuando fue arrojado, y Satanás tentó a la pareja en el jardín del Edén, o sea, que fue aquí en la Tierra. Sí, el asunto es, lo que quiero es para que me entiendan, fue arrojado a la tierra, pero no exclusivamente para que le hiciera daño a Adán y Eva. Que a veces es lo que nosotros entendemos, porque por ejemplo he escuchado a gente en el mundo y algunos cristianos que dicen, y Dios nos mandó ese diablo para acá, para la tierra. No, Pero fue arrojado a tierra porque dice la Biblia que no se encontró más lugar en el cielo para él. no, él no tenía lugar en ningún sitio. No, ya. Y yo te lo voy a explicar con la Biblia. Porque dice Él no tenía lugar en ningún sitio. Él estaba, Satanás, después que fue echado, ¿verdad? Él necesitaba un mundo, un poder y un dominio para contrarrestar el reino de Dios. ¿Y qué hizo? Se propuso, cuando Dios hace a Adán, le da dominio sobre los animales. Adán era la corona de la creación después de Dios. Dios le entregó el mundo en la mano a Adán. Eso es algo que a veces nosotros lo pasamos muy por alto. Adán tenía una potestad tan grande que Dios le dio la potestad y le dio dominio sobre los animales. Le puso los nombres. Entonces Satanás dijo, si yo derroto a Adán, ese lugar lo voy a ocupar yo. Por eso en Job capítulo 1 dice que en vez cuando Dios hace ese concilio, que van todos los representantes del mundo, quien va es Satanás. Quien tenía que estar ahí, si hubiese vencido, ¿era quién? Adán. Y Jesús dice más adelante, y el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado y condenado. Entonces Satanás cogió dominio. Entonces, ahora Cristo le quita el dominio de la muerte eterna a Satanás. Pero él sigue todavía siendo el Señor de este mundo. No porque sea el dueño, sino porque los hombres lo siguen a él. Porque ahora, antes, miren cómo es la cosa, a él derrotar a Adán, él pasó a ser el rey, el representante de este mundo. Ahora Cristo le quita ese reino y lo condena. Ahora Cristo, lo que Adán perdió, lo recupera Cristo. ¿Con qué? Con su muerte. Con su muerte en la cruz. Ahora bien, ahora ya él no es el rey de este mundo ni el príncipe de este mundo, pero hay un grupo de gente que dice no a Dios y sí a eso, no a Dios y sí a Satanás, entre ellos las naciones. Y usted sabe la historia cómo va a terminar. Ahora bien, muchas personas, nosotros nos preguntamos muchas veces cuando pasamos por dificultades terribles, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Miren, Haití, en una yola, más de 40 muertos. Se volteó la yola. Israel haciendo una carnicería en Gaza. La guerra entre Rusia y Ucrania. Cuántas cosas ha traído el pecado. Pero todo fue, hermano, por una decisión que Adán tomó. Y esa decisión nos ha costado a nosotros grandes estragos que ha causado problemas hasta para los hijos de Dios. Porque nosotros no estamos exentos de los sufrimientos, de la consecuencia del pecado. Ahora bien, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ¿de qué nos liberta? ¿De la muerte normal o de la muerte eterna? Muerte eterna. De la muerte Eterna. eterna. Lo que Adán perdió en el huerto del Edén, Dios le dio vida eterna a ¿quién? Adán. ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 11? Dice que Dios puso en el corazón del hombre que eternidad. Entonces lo que Adán perdió en el huerto del Edén al principio, ahora Jesucristo nos lo devuelve.
Por eso dice el apóstol Pablo que Jesucristo es el segundo Adán. Y Jesús vino en situaciones diferentes y desfavorables que no tenía Adán. Porque Adán se autodestruyó. Y fíjese, hermano, que la Sierva del Señor lo dice muy bien. Dice que el amor que Dios puso en el corazón del hombre lo sustituyó el egoísmo. Cuando Eva viene para acá con el fruto en la mano, Adán comió del fruto, ¿verdad? Comió del fruto por amor a Eva. Amó más a Eva que al mismo Dios. Pero yo no sé qué clase de amor era que Adán tenía por Eva, porque cuando Dios llegó y le dice, ¿dónde está? ¿Quién te enseñó a ti que tú estabas desnudo? ¿Y quién te enseñó que esto? No, la mujer que tú me diste. Lo que él hizo por amor, aparentemente, se volvió ¿qué? Egoísta. Porque le echó la culpa por supuestamente que él amaba y se autodestruyó. Porque Eva fue engañada. Pero Adán hizo como que a usted le digan, ese jugo tiene 3 pasitos. Tiene veneno ese jugo. El que se bebe el jugo. Eso hizo Adán. Entonces Dios recupera lo que Adán perdió en el huerto de ¿qué? Del Edén. Que es la muerte segunda, que es la que van a pasar los impíos cuando Cristo venga por tercera vez. Porque a veces nosotros hablamos mucho de la segunda venida de Cristo, pero hay una tercera venida de Cristo. ¿Cuántos sabían eso? Hay una tercera venida. Dice que cuando Cristo venga por segunda vez, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos seremos arrebatados. Y dice Apocalipsis 20 que iremos a vivir con Cristo ¿cuánto? 1000 años. 1000 años. Ahí en esos 1000 años, mire, ojo, cuando Cristo venga ya todo está decidido. Todo está decidido. Los que se salvaron, se salvaron. Los que se perdieron, se perdieron. Por eso Dios está llevando hoy en día el juicio investigador. ¿Qué es el juicio investigador? Dice el apóstol Pedro que es bueno que el juicio empiece por la casa de Dios. Ahora mismo se está trabajando ¿con quiénes? ¿Con quiénes está trabajando? Cristiano fallecido. Desde Abel el justo hasta el último. Ahora bien, si usted se muere, o yo me muero, para mí terminó el tiempo de gracia. Es verdad que va a haber un tiempo que el tiempo de gracia se va a terminar, pero si yo dejo de existir, para mí ya se terminó el tiempo de gracia. Si yo me salvé, me salvé. Y si yo me perdí, me perdí. Por eso, usted se da cuenta por qué los discípulos luchaban y analizaban mucho, porque Cristo llega porque si yo muero sellado para Cristo, para mí ya yo estoy sellado para el reino de los cielos. Entonces, ¿qué vamos a hacer esos 1000 años? Dice la Biblia que compara, miren qué paralelismo hay en la palabra de Dios. La tierra vuelve a ser igual que cuando estaba al principio. La palabra que dice que Satanás va a estar atado aquí 1000 años, que no es con una cadena, eso es simbólico. La tierra va a estar desordenada y vacía. Igual, eso lo dice Jeremías capítulo 4, que él vio esa visión. Y la tierra va a estar desordenada y vacía. Y Satanás va a estar aquí. Y Satanás no es que va a estar encadenado, es que no va a poder tentar a nadie. Y al no tener tentar a nadie, y aún así, no se arrepiente. Después de esos 1000 años, Cristo viene con la nueva Jerusalén. Entonces Dios permite que tanto Satanás como los impíos que se van a levantar con su propio carácter, entre ellos esos criminales, esos asesinos de guerra, Dios lo va a levantar para contrarrestar al pueblo de Dios.
¿verdad? Entonces, importante esto, van a levantarse y se hace el Señor con su propio carácter. Le decía Hitler, se va a levantar con su propio carácter de matar gente. Trujillo, si no se arrepintió, todos esos grandes tiranos, criminales, van a levantar con su mismo carácter. Mano, ¿qué es lo único que nosotros vamos a llevar al cielo? El carácter. Entonces, hay que trabajar en eso. Si mi carácter no se asemeja al de Cristo, tengo que trabajar en eso. Porque dice Habacuc 1, no recuerdo, pero está en el capítulo 1, dice que la rebelión no se repetirá 2 veces. Es decir, no va a haber un Lucifer en el cielo otra vez. El que no tiene un carácter semejante al de Cristo, no irá al cielo. Por eso tenemos que humillarnos, tenemos que pedirle a Dios, no es con nuestra propia fuerza, sino con la fuerza de Dios. No todo lo puedo en Cristo que solamente tenemos que entregarnos a Dios cada día y dejar morir el yo y dejar que Dios vive en nuestras vidas, que sea el Espíritu Santo que tome nuestra voluntad, nuestras decisiones, que sea Dios que la controle. Y usted va a ver que cada día usted va a parecerse más a Cristo. Amén. Si mi carácter no está acorde con el de Cristo, me falta. No es que yo lo hemos alcanzado, pero poco a poco, cada día, podemos ir avanzando en el nombre de Jesús. Entonces, vamos a llevar al cielo nuestros caracteres. Entonces, mis queridos hermanos, libertados por su amor, Dios en esta mañana te dice: ven a mí, que en mis brazos es que yo puedo moldear el carácter tuyo. Amén. Está pasando por una situación difícil económicamente. Dice Dios, a veces estoy haciendo un estudio, bueno, tengo 4 estudios ya subidos en las redes, me faltan 2 más con respecto al libro de Habacuc. Y leyendo el libro de Habacuc, de hecho, analizando los profetas menores, me di cuenta que la hermana Guay abundó poco con los profetas menores, pero tienen un mensaje extraordinario para nuestros días. Léalo, hermano, y Habacuc es uno de ellos. Miren, nosotros mencionamos mucho esa parte del libro de Habacuc 2. Dice: mía es el oro, mía es la plata, dice Jehová. Y mencionamos mucho eso, pero no sabemos el trasfondo que el profeta y en qué circunstancia el profeta hizo eso. ¿Saben qué circunstancia fue que el profeta dio eso? Cuando Zorobabel, cuando el sumo sacerdote Josué estaban construyendo el templo y no había recursos, reconstruirlo, no había recursos para hacer el templo. Y Dios dijo: tranquilo, que este templo es mío, este templo es para que me adoren a mí, mía es el oro, mía es la plata. Entonces Dios te dice a ti, si estás pasando por una situación difícil económicamente, Dios te dice a ti: mía es el oro, mía es la plata. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Sí. Si estamos pasando por esa situación, hermano, Dios nos va a ayudar a salir de esa situación. Oremos, trabajemos por el Señor, amemos a nuestro Dios y ayudemos a nuestro prójimo. Amén. Tanto lo de la iglesia como lo de allá afuera. Hay mucha necesidad. Y si Dios te ha dado la oportunidad hoy de tú manejar cierta influencia, ciertos recursos, es porque Dios quiere que tú seas una bendición para los demás. También otra cosa, hermano, que tenemos, si estamos pasando por un problema familiar, de salud, Dios puede hacer grandes milagros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero sujeto a su voluntad. Si yo estoy pidiendo por la sanidad de mi mamá, estoy pidiendo por la sanidad de mi mamá. Pero si Dios le place de que mi mamá tenga que bajar a la tumba sellada para la vida eterna, alabado sea el nombre de Dios. Amén. Aunque yo no lo entienda,
porque nunca vamos a entender esa parte. Como humanos, nunca vamos a entender por qué se nos van nuestros seres queridos, porque realmente, hermano, es algo hasta natural, porque Dios nos creó para vivir como eternamente. La muerte es un intruso que entró a nuestras vidas, a nuestro mundo. Dios puede hacer milagros, pero el mayor milagro que Dios ha hecho hoy, ¿cuál es? Que Dios me ha perdonado mis pecados y que hoy yo soy salvo en Cristo Jesús. Amén. Yo quiero hacer una oración en este momento. Vamos a poner sobre nuestros pies.